«Papá, mira, es mi hermano», dijo el niño al padre millonario al ver a un niño de la calle. Cuando el millonario se acercó, se quedó completamente en shock. Ese niño Eran como las 11 de la mañana cuando Julián Torres bajó del coche con su hijo Emiliano. Estaban en una de esas avenidas grandes del centro de Guadalajara, justo donde hay tráfico todo el día y puestos por todos lados. Julián vestía como siempre: traje oscuro, camisa blanca, lentes de sol y ese reloj carísimo que ni siquiera usaba para ver la hora. Emiliano, de 5 años, iba agarrado de su mano, con su uniforme del kinder todavía puesto y una paleta en la otra. Julián había venido por trabajo, pero como la junta se atrasó, decidió caminar un rato con su hijo, comprarle algo, distraerse. No lo hacía seguido, pero cuando podía, lo intentaba, aunque fuera por ratitos. Estaban justo frente a una tienda de ropa, cuando Emiliano se detuvo en seco. Tiró un poco del brazo de su papá y señaló hacia la banqueta del otro lado de la cala. Julián apenas volteó, sin interés. «Papá», dijo Emiliano, con los ojos bien abiertos. «Él es mi hermano». Julián se quedó pasmado. Volteó otra vez con más atención. Frente a ellos, cruzando la calle, había un niño como de unos 10 años, flaco, despeinado, con la ropa sucia y rota. Estaba sentado en la banqueta, al lado de un carrito de plástico con algunas botellas. Parecía que juntaba reciclaje. El niño los miraba también, como si supiera que lo estaban observando, pero sin moverse. Lo raro fue que, en cuanto Julián le vio bien la cara, sintió algo muy extraño. El niño tenía esa misma expresión seria que él ponía cuando estaba molesto. Tenía los mismos ojos, la misma forma de la cara, como si alguien hubiera agarrado una foto suya de cuando era niño y la hubiera traído al presente. «¿Qué dijiste, Emiliano?», le preguntó, agachándose a su nivel. «Que es mi hermano», repitió el niño con total seguridad, como si fuera algo obvio. Julián se le quedó viendo. No sabía si reírse, regañarlo o asustarse. Emiliano tenía esa cosa rara de los niños. A veces decían cosas sin sentido, pero otras veces soltaban verdades que nadie esperaba. Volteó otra vez hacia el niño. Seguía ahí, mirándolo. Algo en su pecho le dio un golpecito. Un tipo de presión rara, entre nervios y curiosidad. Cruzó la calle sin decir nada. Emiliano lo siguió corriendo, como si supiera que tenía razón. Cuando llegaron junto al niño, Julián se agachó lentamente. El niño no se asustó ni se alejó. Solo lo miraba fijo, sin decir una palabra. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Julián». «Diego», respondió bajito, pero firme. «¿Y tu mamá cómo se llama?». El corazón de Julián se aceleró en ese momento, sin que supiera por qué. Tal vez porque algo dentro de él ya tenía la respuesta. «Marta Rivas», dijo Diego mirando al suelo, y fue como si le dieran un golpe directo en el pecho. Ese nombre, ese apellido. Julián sintió que se le helaba la sangre. Se quedó mudo, unos segundos. No podía ser. Marta había sido su novia hacía años, muchos. La había amado como no había amado a nadie, pero se habían separado mal. Muy mal. Peleas, celos, gritos. Y nunca más la volvió a ver. En su cabeza, esa historia ya estaba enterrada. Diego, sin decir nada más, metió la mano en el bolsillo de su pantalón roto y sacó una foto. Era pequeña, arrugada y medio doblada en las esquinas. Se la entregó a Julián, que la tomó con cuidado, como si tuviera miedo de romperla con solo tocarla. Ahí estaba, Marta, sonriendo, sentada en una silla de plástico, abrazando a un bebé. Julián la reconoció de inmediato. Tenía el mismo cabello lacio, largo, con ese mechón rebelde cayéndole sobre la frente, la misma sonrisa con la que lo miraba cuando estaban enamorados. Pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que en esa imagen él no estaba. El bebé que ella cargaba no era parte de su historia, o eso pensaba él. «¿Dónde está tu
¿Mamá ahora?, preguntó Julián con voz temblorosa, tragando saliva. Diego bajó la mirada. No lo hizo con tristeza, sino con esa costumbre que tienen los que ya han vivido cosas duras desde muy chicos. Murió hace algunos años, respondió, sin adornos. En ese momento, Julián se quedó completamente en silencio. No supo qué hacer, qué decir. Emiliano se acercó y se paró junto a Diego, sin miedo. Lo miró como si ya se conocieran, como si no hiciera falta explicarle nada. Julián solo podía ver esa foto, esa sonrisa, ese bebé y ese rostro que era igualito al suyo. Julián no sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Se quedó agachado frente al niño, con la foto entre los dedos, apretándola como si de eso dependiera entender lo que estaba pasando. La imagen temblaba un poco porque le sudaban las manos. La cabeza le daba vueltas. No sabía qué pensar. Tenía años sin saber nada de Marta, años sin preguntarse nada sobre ella. Y ahora, de repente, este niño aparecía en medio de la calle, con su mismo rostro y diciendo que Marta era su mamá. Era demasiado. Emiliano seguía a su lado, sin soltar la paleta, tranquilo, como si todo fuera normal. Hasta se agachó un poco para ver la foto. ¿Esa es tu mamá?, le preguntó a Diego. Sí, dijo él sin moverse. Julián tragó saliva y miró al niño. Lo observó con más detalle. Tenía el mismo lunar que él tenía junto a la ceja izquierda. La forma de los labios, igualita. La misma nariz, el mismo tipo de cabello. No era parecido. Era como si alguien lo hubiera clonado. Respiró hondo, tratando de no perder el control. Le dolía el estómago de los nervios. ¿Y tu papá?, preguntó con la voz apenas saliéndole. Diego levantó la mirada. Nunca lo conocí, dijo sin más. Esas palabras lo aplastaron. Julián no dijo nada, solo se quedó ahí, sintiendo que algo le apretaba el pecho por dentro. Ese niño podría ser su hijo, y él ni enterado. Ni siquiera supo que Marta había tenido un bebé. ¿Cómo era posible? ¿Dónde vives?, preguntó Julián, con un nudo en la garganta. En ningún lado. Duermo donde puedo, dijo Diego, encogiéndose de hombros. ¿Con quién estás? Solo. Ahí fue donde algo dentro de Julián se rompió. Lo miró fijamente. Ese niño estaba solo en el mundo, sin mamá, sin papá, comiendo lo que encontraba. Y mientras tanto, él llevaba una vida llena de lujos, coches, viajes, restaurantes caros, todo, sin saber que tal vez su propio hijo andaba, sobreviviendo en la calle. ¿Y de dónde sacaste esta foto?, insistió Julián, levantando la imagen. La tenía mi mamá. Me la dio cuando ya estaba muy enferma. Me dijo que si algún día te encontraba, que te la enseñara, que tú sabrías quién eras. Esa frase lo fulminó. Lo sintió como una bomba directa al corazón. Se quedó helado. Marta lo había pensado, incluso al final. ¿Por qué no lo buscó antes? ¿Por qué no le avisó? ¿Por qué lo dejó fuera de todo esto? Julián respiró profundo. Miró alrededor. La gente seguía caminando como si nada, como si ese momento no fuera lo más loco que le había pasado en la vida. Volvió a mirar a Diego. Estaba sucio, flaco, con los zapatos rotos. Tenía moretones en los brazos, heridas viejas que ya no dolían, pero ahí estaban. ¿Qué comiste hoy? Nada, respondió sin drama, como si fuera normal. Entonces Julián se levantó rápido. Vamos, dijo, sin pensarlo demasiado. Diego se lo quedó viendo. ¿A dónde? A comer. Emiliano dio un brinquito de emoción. Vamos por tacos, papá, gritó, como si todo fuera una aventura divertida. Caminaron juntos hasta un restaurante cercano, uno sencillo, de esos que venden birria y tortas ahogadas. Julián pidió de todo: tacos, refrescos, quesadillas.
Diego los miraba como si no creyera que era para él. Comía despacio, como cuidando no atragantarse, como si no supiera si iba a comer otra vez después. Mientras lo veía comer, Julián no podía dejar de pensar. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Y si era cierto? ¿Y si ese niño era realmente su hijo? Necesitaba respuestas. Necesitaba pruebas. No podía basarse solo en una foto y en una cara parecida. Pero tampoco podía dejarlo ir así, como si nada. Sacó el celular y marcó a Pedro, su asistente de toda la vida. «Pedro, escucha. Necesito que me consigas a alguien de un laboratorio, rápido. Pruebas de ADN, no me importa cuánto cueste. Y manda a alguien al restaurante El Güero, en Avena Juárez. Te paso la ubicación. Vengo con 2 niños». Pedro no hizo preguntas. Solo dijo, «Sí, señor», como siempre. «¿Y qué vas a hacer con él?», preguntó Emiliano, con la boca llena de queso. Julián lo miró. «Primero, saber si es lo que creo. Después, no lo sé». Pasaron unos minutos en silencio. Diego comió hasta el último grano de arroz. Cuando terminaron, Julián lo llevó al hotel. Nadie los detuvo. Era un lugar elegante, con alfombras limpias y paredes de mármol. Pero en ese momento a Julián no le importaba lo que dijera la gente. Lo llevó directo a una de las habitaciones. Diego se quedó parado en la entrada, sin atreverse a cruzar. «Pasa, es tu cuarto», le dijo Julián. Diego entró despacio, como si fuera un museo. Miraba la cama grande, la televisión, las luces, el baño limpio. Tocaba todo con la punta de los dedos, como si no quisiera ensuciar nada. Julián lo observó todo el tiempo, sin decir palabra. Sentía un remolino dentro del pecho, algo entre culpa, miedo y una esperanza que no sabía cómo manejar. Pedro llegó media hora después, con una doctora del laboratorio. No hizo preguntas. Tomaron muestras de saliva a los 3. Julián firmó papeles sin leerlos. Solo quería saber la verdad, lo antes posible. Cuando la doctora se fue, Julián se quedó solo con los 2 niños. Diego se quedó dormido rápido, agotado. Emiliano jugaba con su tablet en la otra cama. Julián se sentó en el sillón, en silencio. Tenía la foto en la mano otra vez. La miraba y pensaba, ¿y si sí? ¿Y si ese niño que dormía ahí era su hijo? Julián no pudo dormir. Daba vueltas en la cama del hotel mientras Diego y Emiliano dormían como si nada, uno en cada cama. Se levantó, caminó al ventanal, se quedó mirando las luces de la ciudad. Guadalajara de noche siempre se veía bonita, pero en su cabeza había un caos, y en medio de todo eso, volvió a aparecer ella. Marta. La había conocido en la universidad. No era como las otras. No era de esas chavas que solo querían dinero o lujos. Ella no. Marta era real. Hablaba fuerte. Se reía como si le valiera el mundo, y cuando se enojaba, ni Dios la calmaba. Eso fue lo que más le gustó al principio, que no se dejaba, que le decía las cosas en la cara. Julián, en ese entonces, era un chavo rico con el mundo a sus pies, y aún así, Marta lo traía de cabeza. Nunca supo cómo fue que terminaron saliendo. Un día discutían en la cafetería, y al otro ya estaban besándose afuera de la biblioteca. Así era con ella, todo intenso, todo rápido. Estuvieron juntos como 2 años. Se fueron a vivir a un departamento chico, lleno de plantas y ropa por todos lados. Marta estudiaba diseño, trabajaba medio tiempo, y aunque no tenían mucho dinero, eran felices. Bueno, lo eran hasta que empezaron los pleitos. Primero fue por celos, luego por los horarios, luego por las llamadas raras de parte de él. Marta no confiaba. Julián no sabía cómo explicarle que su familia nunca la aceptó, que su papá siempre le decía que ella no era suficiente, que esa relación era una fase, que tenía que crecer. La última vez que la vio fue un día después de una pelea fuerte.
Marta le gritó que ya no quería seguir con alguien que se avergonzaba de ella, que no quería una vida escondida. Julián no supo qué contestar. Solo se fue. Se fue creyendo que en unos días todo se arreglaría. Pero no volvió. Ni un mensaje, ni una llamada. Marta desapareció. Y él, aunque al principio se hizo el fuerte, por dentro se derrumbó. Pasaron los años. Julián se enfocó en los negocios. Su papá murió, él heredó la empresa, se casó con Verónica, que sí era del círculo que su familia aprobaba. Tuvieron a Emiliano. Una vida armada, sin errores visibles. Pero Marta seguía ahí, guardada en alguna parte de su mente. Cada que pasaba por la colonia donde vivieron, se le revolvía algo en el estómago. Pero nunca la buscó. Nunca se atrevió. Ahora, ahí estaba ese niño, dormido en la cama del hotel, con los mismos ojos de ella, con su misma forma de quedarse callado cuando algo le dolía. Julián se frotó la cara con las manos. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no imaginó que ella podía estar embarazada cuando se fue? ¿Por qué no volvió a verla? Se sintió el peor. Se sentó en el sillón y volvió a ver la foto. Esa imagen, arrugada y vieja, se había convertido en una bomba. Todo lo que había tapado por años, todo lo que fingía que no le dolía, estaba ahí, mirándolo de frente. Y lo peor, ella había muerto. No había forma de preguntarle nada. No podía aclarar nada con ella. Solo quedaba ese niño. Solo Diego podía decirle la verdad. Se levantó otra vez, caminó al baño, se lavó la cara. Se miró al espejo. Le salían arrugas nuevas. O tal vez ya estaban ahí y nunca se había fijado. Se veía cansado. Se sentía más viejo de lo que era. Pensó en Verónica, en cómo reaccionaría si se enteraba de todo. Pensó en Emiliano, en cómo afectaría esto su vida. Pensó en su empresa, en los socios, en el escándalo si todo salía a la luz. Pero después volvió a mirar hacia Diego. Y pensó en él, en que había pasado hambre, en que había dormido en la calle, en que había perdido a su mamá. Y pensó que nada de eso importaba más que una sola cosa. Ese niño merecía saber la verdad. Merecía una oportunidad. No importaba el resto. No importaban los lujos, los trajes, ni las juntas importantes. Lo único que importaba en ese momento era él. Esa. Mañana, Julián despertó con dolor de cabeza. Había dormido poco y mal. Entre la incertidumbre, los recuerdos y las preguntas que no paraban. Apenas si cerró los ojos un rato. Se levantó despacio. Fue al baño. Se echó agua en la cara y se miró al espejo otra vez. Esa misma cara que ahora veía en Diego. Esa cara que ya no podía ignorar. Cuando salió, Emiliano seguía dormido y Diego estaba sentado en la cama, callado, abrazando una almohada. Ni la tele había prendido. Nomás estaba ahí, como si no supiera si podía moverse o no. Julián se acercó. ¿Dormiste bien?, le preguntó. Diego asintió sin decir nada. ¿Tienes hambre? Otro movimiento con la cabeza. Julián sonrió. Apenas y pidió desayuno al cuarto. Huevos, fruta, pan dulce, chocolate caliente. Lo mejor que el hotel tenía para un niño. Mientras comían, Julián pensaba qué hacer. No podía seguir así, adivinando. Necesitaba respuestas rápido. Llamó a Pedro de nuevo. Consígueme todo lo que puedas sobre Marta Rivas. Lo que sea. ¿Dónde vivía? ¿Dónde trabajó? ¿En qué hospital murió? Si tenía familia, amigos, lo que encuentres. Y rápido, por favor. Pedro, como siempre, no hizo preguntas. Solo dijo: en eso estoy, jefe. Después de desayunar, Julián se llevó a los dos niños a una tienda de ropa. Compró lo necesario para Diego: camisetas, pantalones, calcetines, zapatos nuevos. El niño no decía mucho, pero en su mirada había un brillo distinto, como si de pronto todo lo que estaba viviendo le pareciera irreal. Y sí, era irreal. Pasó de dormir en la calle a andar en camioneta con chófer y comprando ropa nueva en una tienda con aire acondicionado. Cuando regresaron al hotel,
Pedro ya estaba esperándolo con una carpeta en la mano. Se la entregó en cuanto entraron. Lo que pude conseguir hasta ahora está ahí. Lo más fuerte. Es esto, dijo sacando una hoja. Julián la tomó y la leyó. Era el certificado de defunción. Marta había muerto 3 años atrás, en una clínica pública. Causa: una enfermedad respiratoria mal cuidada. Neumonía. No tenía seguro. No tuvo dinero para atenderse a tiempo. El documento decía que murió, sola. Solo un nombre apareció como contacto de emergencia: Rosaura Rivas. ¿Quién es Rosaura?, preguntó Julián. Su mamá. Vive en un barrio al sur, pero está en una situación complicada. Al parecer tiene problemas de salud mental. ¿Dónde está? Te lo puedo llevar si quieres. Sí, ahora mismo. Julián dejó a los niños con una niñera del hotel y se fue con Pedro. El barrio estaba lejos. Casas amontonadas, paredes despintadas, calles con baches y perros por todos lados. Nada que ver con el mundo donde Julián había crecido. Llegaron a una casa pequeña, con la puerta abierta y una cortina sucia en lugar de reja. Pedro tocó. Una señora salió. Era flaquita, despeinada, con la ropa arrugada y los ojos como perdidos. Era Rosaura. Al principio no reconoció a Julián, pero cuando él dijo el nombre de Marta, la mujer se le quedó viendo fijo, como si algo le hubiera hecho clic en la cabeza. ¿Usted es Julián?, preguntó sin sonreír. Sí. Fui pareja de Marta, hace muchos años. La señora no dijo nada al principio. Solo se dio la vuelta y entró a la casa. Julián la siguió. Adentro olía a humedad. Había ropa por todos lados, papeles, viejos, platos sucios en la mesa. Un ventilador giraba sin fuerza en la esquina. Rosaura se sentó y lo miró de nuevo. Ella lo esperó, dijo de golpe. Pensó que usted iba a volver. Cuando se enteró que estaba embarazada, no quería molestarlo. Pensó que era su culpa, que lo había alejado. Me dijo que no lo buscara, que lo dejara hacer su vida. Pero cuando el niño nació... ¡Ay, Dios mío! Igualito a usted. A Julián le costó tragar saliva. ¿Por qué no me avisó? Orgullo, dolor, miedo, todo eso junto. Y luego ya era tarde. Cuando quiso buscarlo, usted ya no estaba en ninguna parte. Lo buscó, ¿sabe? Fue a su oficina, a su casa vieja, pero ya no vivía ahí. Y luego se enfermó, y no teníamos dinero. Hizo todo lo que pudo por ese niño. Julián sintió como si lo patearan por dentro. ¿Y después? Cuando murió, yo traté de quedarme con el niño, pero no podía. Tengo problemas. Ya ve cómo estoy. Se me iba, desaparecía, regresaba. Al final, se fue del todo. No supe más de él. Pensé que estaba muerto. Hasta ahora. Rosaura empezó a llorar, pero en silencio. No eran gritos ni drama, solo lágrimas que caían solas, como si llevara años aguantándolas. Julián se quedó ahí, sin saber qué decir. Le agradeció, le dejó dinero sin que ella lo pidiera, y salió de la casa sintiéndose otro. De regreso al hotel, Pedro lo miró por el retrovisor. ¿Está bien? Julián no contestó. Solo cerró los ojos. Ya no había duda. Ese niño no era cualquier niño. Era su hijo. Julián llegó al hotel con el corazón apretado. Iba en silencio en la camioneta, mirando por la ventana sin ver nada. No sabía si era tristeza, coraje o vergüenza lo que sentía. Tal vez todo junto. Pensaba en Marta, en Rosaura, en Diego, en todo lo que no supo, en todo lo que no estuvo. Y lo peor de todo, no podía hacer nada para cambiar lo que ya pasó. Subió al cuarto y se quedó parado frente a la puerta unos segundos. Respiró hondo. Entró. Emiliano estaba jugando en la alfombra con unos carritos. Diego estaba sentado en la cama, viendo la televisión sin prestarle atención. Cuando vio entrar a Julián, bajó la mirada. Julián se acercó, despacio,
como sin saber si tenía derecho a hablarle. «Fui a ver a tu abuela», le dijo. Diego lo miró de reojo, sin sorpresa. «¿Cómo está?», preguntó bajito. «Mal, sola, confundida. Pero me habló de tu mamá». Diego asintió y se quedó callado. No lloró, no se quebró. Solo estaba ahí, como siempre, con esa forma de quedarse callado que dolía más que 1000 palabras. Julián se sentó a su lado. «¿Tú te acuerdas mucho de ella?», Diego lo pensó unos segundos. «Sí». «¿Cómo era?». Diego tardó en contestar. «Bonita y buena, pero siempre cansada». Esas palabras le dolieron a Julián más de lo que pensó. Se imaginó a Marta trabajando, corriendo, preocupándose por todo, con un niño en brazos y sin ayuda. Todo ese tiempo que él vivió tranquilo, ella lo vivió sobreviviendo. «¿Te contó alguna vez de mí?». «Una vez. Me dijo que cuando fuera grande, tal vez te iba a conocer. Pero no me dijo dónde buscarte. Solo que si algún día te encontraba, que te enseñara la foto». Julián se quedó mirando la alfombra. No sabía qué decir. Pensó en todo lo que se perdió. Los primeros pasos, las primeras palabras, las noches con fiebre, las fiestas de cumpleaños, todo. ¿Y cómo era vivir con ella? Diego se encogió de hombros. A veces bien, a veces difícil. No teníamos muchas cosas. Comíamos lo que podíamos. Cuando se enfermó, ya casi no salíamos. Yo juntaba botellas, papel. Un señor nos daba dinero por eso. Julián apretó las manos. Esa historia le quemaba por dentro. ¿Y después? Después, se puso muy mal. Tosía mucho. Yo la cuidaba, pero no sabía qué hacer. Una noche dejó de moverse. Fui por ayuda, pero ya no respiraba. Emiliano se acercó despacio, con un carrito en la mano. «¿Y tú lloraste?», le preguntó, como solo un niño puede preguntar esas cosas. Diego bajó la cabeza. «Sí, mucho». Julián quiso abrazarlo, pero no supo si debía. No quería que sintiera que lo hacía por lástima, así que solo puso la mano sobre su hombro. «Lo hiciste bien, Diego. Lo hiciste lo mejor que pudiste». Diego no dijo nada. Solo cerró los ojos un segundo. Luego se limpió con la manga de la camisa. Emiliano se sentó junto a él y le dio uno de sus carritos sin decir nada. Diego lo tomó. Y por primera vez sonrió un poquito. Julián los miró a los dos, sentados ahí, compartiendo un momento simple, como si fueran hermanos de toda la vida. Y pensó que, tal vez, con el tiempo, podrían serlo de verdad. Después, Julián se levantó, fue a su maleta y sacó una cajita negra. La abrió y dentro había una cadena con una medallita de oro. Era de cuando él era niño. Su abuela se la dio y su mamá se la guardó todos estos años. Julián la había tenido, guardada, sin usarla nunca. No sabía por qué la había traído ese viaje, pero ahora entendía. Se acercó a Diego y le entregó la cajita. «Es tuya», le dijo. «Fue mía cuando tenía tu edad, y creo que tú deberías tenerla ahora». Diego la miró, sin saber si podía tomarla. Luego, despacio, la agarró con las 2 manos. La abrió. Vio la cadena. La tocó. «Gracias», susurró, apenas audible. «¿Te la pongo?». Diego asintió. Julián le puso la cadena con cuidado, con los dedos temblando. Era una tontería, algo pequeño, pero para él significaba todo. Era como entregar una parte de sí, como decirle, «Te reconozco». Diego se quedó tocando la medallita, sin quitarle los ojos, como si no pudiera creer que alguien le daba algo sin esperar nada a cambio. Después, Emiliano se trepó a la cama y puso una película de dibujos animados. Julián los dejó ahí, riéndose, peleando por el control. Se fue al balcón, cerró la puerta y se quedó viendo al cielo. Ese niño, ese pequeño que estaba adentro viendo caricaturas, era su hijo. Y él había llegado tarde,
pero no pensaba irse. El sobre llegó al mediodía. Pedro tocó la puerta del cuarto y se lo entregó en mano, sin decir una sola palabra. Solo lo miró como diciendo, «Aquí está, jefe», y se fue. Julián se quedó solo, con ese sobre cerrado entre los dedos, como si pesara toneladas. Lo sostuvo un rato sin abrirlo. Caminó hasta el balcón. Lo apretó con fuerza. Se lo quedó viendo. Ya sabía la respuesta. La tenía en el estómago, en el pecho, en los ojos de Diego cada vez que lo veía. Pero leerlo en papel, con letras claras, científicas, sin margen de error, eso era otra cosa. Entró al cuarto. Diego y Emiliano estaban viendo una película y comiendo papas. Julián no quiso interrumpir. Fue al baño, cerró la puerta y se sentó en la tapa del inodoro con el sobre las piernas. Ahí, solo, en silencio, lo abrió. Lo primero que leyó fue el encabezado del laboratorio. Luego, su nombre completo. Luego el de Diego. Más abajo, el resultado. Claro, directo, sin espacio para duda. Coincidencia genética confirmada. Compatibilidad, 99.998%. Julián se quedó viendo esa cifra por varios segundos. No sentía nada al principio. Era como si el mundo se hubiera quedado en pausa. Luego, una mezcla rara de miedo, alivio y dolor le cayó encima de golpe. No era una suposición. No era una casualidad. Era real. Diego era su hijo. De sangre. De verdad. Cerró el informe y lo apoyó en el lavabo. Se miró al espejo otra vez. Sentía que no era el mismo hombre de antes. Ya no. Había algo en él que se había roto. Pero al mismo tiempo, algo que acababa de nacer. Un tipo de responsabilidad distinta. No como empresario, no como jefe, como papá. Un papá que llegó tarde, pero que no se iba a ir. Salió del baño con el sobre en la mano. Diego lo miró desde la cama, sin moverse, como si ya supiera. ¿Y? Preguntó, con voz bajita. Julián se acercó, se sentó a su lado. Le puso la mano en el hombro. Sí, Diego, eres mi hijo. El niño bajó la mirada. No dijo nada. Solo jugaba con la orillita de la sábana. Luego, después de unos segundos, levantó la cara. ¿Y ahora qué? Julián se quedó sin palabras. Esa pregunta simple lo desarmó. No tenía una respuesta clara, porque sabía que nada de esto iba a ser sencillo, ni con su esposa, ni con su familia, ni con la prensa, ni con nadie. Ahora, dijo respirando, hondo, ahora vamos a hacer las cosas bien. No sé cómo, pero lo vamos a hacer. Diego asintió despacio. Luego volvió a ver la tele como si nada. Como si esa noticia no acabara de cambiarle la vida. Julián entendió que así era Diego. Un niño que se había acostumbrado a los golpes sin hacer escándalo. Pero la verdadera tormenta todavía no empezaba. Esa noche, Julián se sentó frente a su computadora, abrió su correo, luego su agenda. Tenía reuniones en 2 días, compromisos que no podía mover, socios que esperaban verlo. Todo eso ahora le parecía lejano, molesto, fuera de lugar. Nada de eso importaba si no resolvía lo que traía encima. Tomó el celular. Dudó, pero al final marcó. «Bueno», respondió la voz de Verónica, su esposa. «Tenemos que hablar», dijo Julián directo. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Sí. Bueno, más o menos. Encontré a alguien, un niño, y necesito que hablemos en persona». «¿Qué niño? ¿De qué estás hablando?» «No por teléfono. Mañana, en la casa, por favor». Verónica hizo una pausa. «Julián, ¿me estás escondiendo algo? Mañana te explico todo». Colgó. Dejó el celular sobre la mesa y se frotó la cara con ambas manos. Le temblaban los dedos. Tenía miedo. Mucho. Verónica no era una mujer tranquila, ni tolerante, y lo que estaba por decirle podía destruir todo lo que habían construido juntos.
pero ya no había marcha atrás. Esa noche, después de bañar a Emiliano y Diego, de acostarlos y de apagar la luz, Julián se quedó despierto en la oscuridad. Escuchaba las respiraciones de los niños, el aire acondicionado, los ruidos lejanos del hotel, y pensaba en todo lo que venía. El resultado del ADN lo había confirmado. Diego era su hijo. Pero lo que nadie sabía todavía es que eso era solo el principio del verdadero problema. La casa de Julián estaba en una zona cerrada, llena de jardines recortados, vigilancia privada y silencio caro. Cuando llegó esa tarde, el sol estaba bajando y el cielo tenía ese tono naranja que parece de película. Pero él no tenía cabeza para eso. El corazón le latía como si fuera a explotar. Iba solo. Diego y Emiliano se habían quedado en el hotel con la niñera. No quería que los niños vieran lo que estaba a punto de pasar. Metió la llave, abrió la puerta, y el olor de la casa lo golpeó de inmediato. Olía a flores, a limpieza, a hogar caro. Pero también olía a tensión. Verónica ya sabía que algo no estaba bien. No era tonta. Lo conocía. Lo conocía demasiado. Estaba sentada en el sillón, con una copa de vino en la mano y la otra apoyada en la pierna. Se veía impecable, como siempre. Pelo perfecto, ropa sin una arruga, uñas pintadas, pero su cara decía otra cosa, fría, seria, lista para lo peor. ¿Y bien?, dijo apenas lo vio entrar. Julián se sentó frente a ella. No sabía por dónde empezar. Necesito que me escuches, sin interrumpir, ¿sí? Verónica alzó una ceja. Dio un trago al vino. Habla. Hace unos días, en Guadalajara, Emiliano y yo salimos a caminar, y vimos a un niño en la calle. Emiliano dijo algo raro. Dijo que ese niño era su hermano. Verónica frunció el ceño. ¿Qué? Y lo era. Bueno, lo es. Ella se quedó congelada. ¿Qué estás diciendo? Julián tragó saliva. El niño se llama Diego. Tiene 10 años. Es hijo de Marta Rivas. Verónica se paró de golpe. ¿La misma Marta con la que andabas antes de conocerme? Sí, la misma. ¿Y tú sabías de ese niño? No, no supe nunca, te lo juro. Me enteré ese día. Ella murió hace años. Él estaba solo. Lo encontré por accidente. Me enseñó una foto. La reconocí. Luego hicimos la prueba de ADN. Es mi hijo, Verónica. Lo es. Verónica caminaba de un lado a otro, como una fiera encerrada. No puedo creer esto. 10 años. 10 años y nunca dijiste nada. Porque no lo sabía. ¿Y ahora qué? ¿Vas a meter a ese niño en esta casa? ¿Vas a traerlo como sin nada? No lo sé aún, pero no puedo dejarlo solo. ¿Y yo qué? ¿Y Emiliano? Diego es su hermano. Es un hijo bastardo, Julián. Uno que nadie pidió. Es mi hijo, gritó Julián de repente sin querer. El silencio que se hizo fue como un golpe seco. Verónica lo miró con una cara que él no le había visto nunca. No era solo enojo. Era algo más profundo. Algo roto. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que significa esto para nuestra familia? Para tu imagen, para la empresa, para todo lo que hemos construido juntos. No me importa, dijo Julián firme. No puedo seguir haciendo como si nada. Ese niño es mío. Está solo. No puedo darle la espalda. Verónica lo miró como si no lo reconociera. No lo vas a traer aquí. No te estoy pidiendo permiso. Entonces tampoco te quejes cuando yo tome mis decisiones. ¿Qué estás diciendo? Que si metes a ese niño en esta casa yo me voy. Y me llevo a Emiliano. Las palabras le pegaron como un balde de agua helada. No puedes hacer eso. ¿Quieres apostar? Verónica, por favor. Tú elegiste esto, Julián. Tú abriste esa puerta. Ahora aguántate. Él se quedó callado. No podía hablar. Ella tomó su copa, subió las escaleras y desapareció. Julián se dejó caer en el sillón.
Sentía que el pecho le ardía. Todo se estaba cayendo a pedazos. Su casa, su familia, su estabilidad, todo. Y lo más difícil era que no podía elegir, porque elegir entre uno y otro era como cortarse el alma en dos. Pasaron 3 días desde la pelea con Verónica, 3 días de tensión, de silencio, de miradas frías, de puertas cerradas con más fuerza de la necesaria. Julián se estaba quedando en el departamento que tenía en la ciudad, ese que casi nunca usaba, mientras pensaba cómo manejar todo. Verónica no volvió a marcarle, ni a responderle mensajes. Emiliano tampoco contestaba sus videollamadas. Lo traía arrastrando una mezcla entre culpa, impotencia y rabia. No se sentía un hombre. Se sentía un pedazo de él mismo. Diego seguía, en el hotel con la niñera. No quería dejarlo solo, pero tampoco quería meterlo aún en su mundo. Estaba atrapado en medio de 2 vidas, y esa presión ya le estaba explotando en la cara. Ese miércoles, Julián tenía una junta importante con inversionistas. Se puso el traje, se peinó, hizo como que nada pasaba. Llegó a la oficina con su cara de siempre, la de todo bajo control, pero apenas entró a la sala de juntas, Pedro se le acercó con cara rara. «Julián, el jefe de contabilidad quiere hablar. Contigo. Dice que hay algo urgente. Dile que me espere. Tengo reunión. Es que ya fue con Verónica». Julián lo miró fijo. «¿Cómo que ya fue con Verónica?» Pedro bajó la voz. Estaba revisando gastos del corporativo y encontró unos pagos raros. Hospedaje, comida, ropa, todo a nombre de una niñera, pero cargado a la tarjeta de la empresa. Ella revisó la cuenta general. «Y ya sabe que estás pagando por alguien en un hotel». Julián sintió un calor subiéndole por la nuca. «¿Dónde está ella?» «Se fue, pero dejó dicho que ya no piensa esconder nada, que va a hacer lo que tenga que hacer». La reunión empezó, pero Julián no escuchó ni media palabra. Estaba ahí, sentado, con cara de atención, pero su cabeza estaba en otro lado. El secreto ya no era secreto. Estaba quemando todo, y no podía hacer nada para detenerlo. Salió de la oficina a mediodía, se subió al coche, le dijo al chofer que lo llevara al hotel. El tráfico estaba imposible, pero a él ya no le importaba nada. Cuando llegó, subió directo al cuarto. Abrió la puerta y vio a Diego en el sillón, viendo caricaturas con un plato de cereal en la mano. La niñera lo saludó nerviosa. Julián solo levantó la mano y le pidió que saliera un momento. Se sentó al lado de Diego. «¿Todo bien?» «Sí», dijo sin dejar de mirar la tele. Julián lo observó en silencio. Le dolía ver que todavía no sabía cómo acercarse. Todavía no sabía ser papá de ese niño. No era lo mismo que con Emiliano. Con Emiliano había estado desde el primer día. Aquí era distinto. Tenía que ganárselo. «Tu madrastra ya sabe que estás aquí». Diego bajó el volumen de la tele. «¿Se enojó?» «Mucho». «¿Y tú?» «No contigo. Contigo estoy bien. Solo no sé cómo arreglar esto». Diego asintió. Se quedó callado un momento. Luego dijo algo que le revolvió el estómago a Julián. «Si quieres, me voy». «¿Qué? Puedo irme. No pasa nada. Estoy acostumbrado». Julián se quedó helado. «No digas eso, Diego. No quiero causarte problemas. Tú no eres un problema, eres mi hijo». Diego lo miró. «Sí, pero no todos quieren saber de mí». Julián se acercó y le agarró la mano. «Yo sí quiero. Solo necesito tiempo para hacer las cosas bien». El niño asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que ya estaba cansado de promesas, de palabras bonitas, de adultos que decían una cosa y hacían otra. Esa noche, Julián intentó dormir en el sillón del cuarto, pero no pudo. Se la pasó pensando en Verónica, en Emiliano, en la junta, que se fue al carajo, en su nombre manchado si esto se hacía público. Los periodistas no perdonan. Su apellido, su imagen, todo lo que había cuidado por años, ahora estaba en riesgo. Y aún así, no podía alejarse. Ya no.
El celular vibró, a las 3 de la mañana. Era un mensaje de Verónica. Solo decía: «Quiero el divorcio. No me busques». Julián leyó la frase 3 veces. Se quedó ahí, con el teléfono en la mano, sin poder reaccionar. No respondió. No llamó. Solo apagó la pantalla y se quedó viendo al techo. El secreto había explotado, y ahora solo quedaba recoger los pedazos. La habitación estaba en silencio, esa clase de silencio que duele. Julián se despertó con los ojos hinchados, con la espalda molida por haber dormido en el sillón. El mensaje de Verónica seguía en su mente, como si alguien lo hubiera grabado en piedra. «Quiero el divorcio. No me busques». No había más vueltas que darle. Se le había acabado el matrimonio. Y no por una aventura. No por una traición cualquiera, sino por algo que nadie esperaba. Un hijo que llegó tarde. Se levantó y miró a las camas. Emiliano todavía dormía, hecho bolita. Diego no estaba. Caminó hasta el baño. Vacío. «¿Diego?», llamó bajito, por si estaba en la otra habitación. Nada. Revisó rápido el closet, detrás de la cortina, hasta abajo de la cama. Nada. «¿Diego?», repitió, esta vez más fuerte. Emiliano se despertó con el grito. «¿Qué pasa, papá? ¿Viste a Diego?». «No». «¿Por qué?». Julián sintió un golpe en el pecho. Revisó el pasillo, la puerta, la terraza. Nada. Salió al pasillo del hotel, preguntó al personal. Nadie lo había visto salir. Corrió a recepción. ¿Vieron a un niño salir solo? Es de cabello oscuro, delgado, traía una playera azul, tiene 10 años. «Lo sentimos, señor», dijo una de las recepcionistas. «No hemos visto a nadie con esas características». Pero Julián ya no escuchaba. Corrió al estacionamiento, buscó en la zona de descanso, en el restaurante del lobby. Nada. Diego no estaba. Se había ido. Subió corriendo al cuarto. Se sentó frente a Emiliano. «¿No dijo nada anoche? ¿No te comentó nada raro?». «No, papá. Solo estábamos viendo una película». Luego se durmió. Julián le pasó la mano por el cabello. Cerró los ojos un segundo. La culpa se le vino encima como una avalancha. Diego había escuchado la pelea, o leyó el ambiente, o sintió que sobraba, y decidió irse. Otra vez, como siempre, como toda su vida, huyendo, porque nunca nadie se había quedado por él. Julián sacó el celular, llamó a Pedro. «Se fue», dijo apenas contestó. «¿Quién?». «Diego, el niño desapareció del hotel». «¿Cómo que desapareció?». No sé qué pasó. Necesito que me ayudes. Rastrea cámaras, habla con la policía, revisa hospitales, lo que sea. Pero encuéntralo, Pedro, encuéntralo». Colgó. Pasaron los minutos más largos de su vida. Se sentía impotente, asustado. No sabía por dónde empezar. Se quedó en la habitación esperando cualquier noticia. Revisaba el celular cada 5 segundos. Pensaba lo peor. Entonces, entre la desesperación, vio el cuaderno de Emiliano en la mesita, uno de dibujos. Al abrirlo, en la última página, había algo que no esperaba. Un dibujo, hecho con crayones, una casa, un puente, un callejón y un carrito de supermercado dibujado con cuidado. En una esquina, un nombre: Refugio El Buen Camino. Julián se quedó viendo eso con los ojos abiertos. ¿Esto lo hizo Diego? «Sí», dijo Emiliano, medio dormido. «¿Sabes qué es esto?». «Me dijo que a veces iba ahí, que daban comida caliente». Julián agarró el cuaderno, las llaves y bajó corriendo. No esperó a nadie. Manejó como loco por las calles del centro, preguntando en cada esquina hasta que una señora le dijo dónde estaba ese refugio. Era una casa vieja, con un letrero colgado de lado y un olor fuerte a sopa. Julián bajó del coche como si el mundo le pesara en los pies. Tocó la puerta con fuerza. Salió un señor con cara amable. «¿Puedo ayudarte?». «Estoy buscando a un niño, Diego. Delgado, cabello negro,
10 años. Tal vez vino aquí esta mañana. El lindo hombre lo miró. ¿Tú eres el papá? Sí, soy yo. El hombre asintió, se dio la vuelta y llamó a alguien. Unos segundos después, desde el fondo del pasillo, apareció Diego, con la cara sucia, la ropa arrugada y la mirada caída. Pero estaba vivo. Julián se acercó de inmediato, lo abrazó sin decir nada, con fuerza, como si de eso dependiera su vida. Diego al principio se quedó tieso, como si no entendiera qué estaba pasando, pero luego, despacio, levantó los brazos y lo abrazó también. «Perdón», dijo Julián, al oído. «Perdón por no protegerte. Perdón por no saber cómo hacer esto». Diego no respondió, pero tampoco se soltó. Julián no lo soltó en todo el camino. Diego se quedó dormido en el asiento trasero de la camioneta, hecho bolita, cubierto con la chamarra que le dio uno de los voluntarios del refugio. Tenía la cara pálida, los labios secos, y la frente le brillaba de lo caliente que estaba. Julián lo veía por el espejo retrovisor cada 2 segundos, con el estómago hecho nudo. En cuanto llegaron al hotel, lo cargó hasta la cama. Diego ni abrió los ojos. Estaba ardiendo. Julián le puso la mano en la frente. Fuego puro. «Pedro», gritó, «llama a un doctor. Ahora». Pedro llegó en minutos con un médico privado que ya conocían de antes. Julián no se despegó ni un segundo mientras el doctor revisaba al niño. Termómetro, linterna, oxígeno, preguntas rápidas. «Tiene fiebre muy alta», dijo el médico con tono serio. «Probablemente una infección respiratoria. Estuvo expuesto al frío por mucho tiempo, con el cuerpo ya débil. Hay que llevarlo al hospital». «¿Está grave?» «No quiero asustarte, pero si no lo tratamos ya, puede empeorar rápido. Y mucho». Julián lo cargó de nuevo. El cuerpo de Diego se sentía como un trapito caliente. Bajaron corriendo por el elevador y se fueron directo al hospital privado más cercano. En la entrada, las enfermeras lo recibieron sin hacer preguntas. Julián sacó la tarjeta, firmó papeles sin leer y gritó que lo atendieran ya. En la sala, de espera, sentado con las manos entrelazadas, no podía dejar de mirar hacia la puerta. Cada segundo se sentía como una hora. Pensaba en todo lo que había hecho mal. Pensaba que él fue el que falló. Que si no hubiera dudado, si no hubiera escondido las cosas, si hubiera estado más pendiente, Diego no habría terminado de nuevo en la calle, solo, expuesto, enfermo. Pedro llegó después con ropa limpia, una mochila y el peluche favorito de Emiliano. Julián lo abrazó sin decir nada. Pasaron casi 2 horas, 2 malditas horas de no saber nada, hasta que el doctor salió. «Lo estamos estabilizando. Tiene neumonía leve, pero lo agarramos a tiempo. Lo vamos a dejar en observación. ¿Puedo verlo?» «Un ratito, pero sin alterarlo». Julián entró al cuarto despacio. Diego estaba conectado a una vía en el brazo, con una mascarilla de oxígeno y una cobijita encima. Parecía más chico que nunca, frágil, silencioso. Se sentó al lado de la cama. Le agarró la mano con cuidado. «Ya estás aquí, estás bien. No voy a dejar que te pase nada más, te lo prometo». Diego abrió los ojos un poco. Lo miró con flojera, con ese brillo triste que a veces tienen los niños que han visto demasiado. «¿Te vas a ir?» «No. De aquí no me muevo». «¿De verdad?» «De verdad. Tengo frío. Ya no más». Julián le acomodó la cobija y le acarició la cabeza. Se quedó ahí, horas, sin moverse, mirando cada respiración, cada parpadeo. Más tarde llegó Emiliano con Pedro. Se acercó a la cama y le puso su peluche, junto a la almohada. «Para que te mejores», dijo sin timidez. Diego apenas sonrió. Emiliano se sentó a su lado y se quedó ahí, como si entendiera todo, como si no hiciera falta explicar nada. Julián los miró a los dos. Pensó en Verónica, en su empresa,
en todo lo que había perdido. Pero luego los volvió a mirar, y por primera vez sintió que estaba ganando algo más grande. El doctor entró a la habitación con un folder en la mano y cara seria. Julián ya sabía que no era buena señal. Se levantó de inmediato. ¿Cómo sigue? Estable, pero la fiebre no baja del todo. Le estamos dando medicamentos fuertes, pero hay una opción más rápida y efectiva. Un tratamiento especializado con antibióticos de última generación y monitoreo continuo en terapia intermedia. Entonces háganlo. El doctor dudó un segundo. El costo es alto. No lo cubre ningún seguro porque el niño no tiene registro oficial. Son alrededor de 600.000 pesos por los próximos 5 días. Julián sintió un golpe seco en el estómago. 600.000 pesos. Así, de golpe. Y sin incluir lo que ya se había gastado. No importa, háganlo. Necesitamos una firma. Y un anticipo hoy. Yo firmo. El pago tiene que ser inmediato. Julián miró a Pedro, que estaba parado junto a la puerta. Ve a la oficina. Habla con el contador. Necesito que transfieran ese dinero ya. Pedro se quedó callado unos segundos. Julián, hay un problema. ¿Ahora qué? El banco bloqueó una de las cuentas. Verónica solicitó el congelamiento de los fondos conjuntos. Julián cerró los ojos. Respiró profundo. Se le estaba viniendo el mundo encima otra vez. ¿Qué me queda? La cuenta personal. Pero no es suficiente para cubrir todo. No de inmediato. ¿Y la empresa? No puedes mover esa cantidad sin avisar a los socios. Julián se pasó la mano por la cara. Sabía lo que eso significaba. Si movía dinero de la empresa sin autorización, se le venían encima todos. Y ya con el escándalo del divorcio, con los rumores de un hijo fuera del matrimonio, cualquier error lo podían usar en su contra, lo podían tumbar. Se quedó parado frente al vidrio que daba al pasillo del hospital. Vio a Diego dormido. Vio la máquina pitando despacito. Cada bip era como un reloj que lo apuraba. No tenía tiempo para pensar. Solo podía hacer una cosa. Pedro, llama al abogado. Quiero vender mis acciones. Pedro se quedó congelado. ¿Qué? Lo que oíste. Véndelas. Todas. Necesito el dinero ya. Y con eso pago todo. Julián, eso es una locura. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí. Estoy salvando a mi hijo. ¿Y tu empresa? Que se la queden. No me interesa si no tengo a Diego. Pedro se acercó. ¿Estás seguro? Sí. Va a ser un escándalo. Te van a criticar. Vas a perder todo. Ya perdí a mi esposa. Ya perdí mi casa. Lo único que no pienso perder es a él. Pedro no dijo nada más. Solo asintió y salió del cuarto con el celular en la oreja. Julián volvió a sentarse junto a la cama. Le tomó la mano a Diego. Ya está todo listo. Te vas a poner bien. Lo prometo. Diego no respondió, pero su respiración era más tranquila. Esa noche, Julián durmió sentado, sin moverse, sin cerrar los ojos más de unos minutos. Estaba cansado, pero por dentro, por más agotado que estuviera, sentía algo que no había sentido en años. Paz. Tal vez lo estaba perdiendo todo, pero lo estaba haciendo por la razón correcta. Por primera vez en su vida, estaba eligiendo con el corazón. Eso, para él, lo valía todo. La noticia estalló 2 días después. Las redes lo agarraron primero, luego los portales de chismes, después los noticieros. Julián Torres, empresario reconocido, vende su parte de la compañía en plena batalla legal con su esposa. Y no faltaban los titulares con morbo. Hijo fuera del matrimonio habría provocado el divorcio. Todo lo que él no quería que saliera, ya estaba ahí, en el aire, flotando en todas partes. Los socios se le fueron encima, algunos por teléfono, otros por mensajes pasivo-agresivos. Uno hasta se apareció en el hospital para reclamarle en persona. Gritó en el estacionamiento como si Julián fuera un traidor, que había tirado años
de trabajo por un niño de la calle, que no pensó en el futuro de la empresa, que estaba arrastrando su nombre por el suelo. Julián no respondió, solo lo miró en silencio. Ya no tenía energía para dar explicaciones. La venta se cerró rápido. Tenía urgencia. El dinero llegó en menos de lo que esperaba, y lo primero que hizo fue pagar el tratamiento completo. Firmó papeles, autorizó exámenes, pidió una habitación especial para Diego. Luego se encargó de buscar una escuela cercana, una casa modesta, pero segura, y una nueva rutina donde nadie supiera su nombre ni le tomara fotos. Verónica le mandó los papeles del divorcio una semana después. Iban firmados, y con un aviso. Ella pediría la custodia completa de Emiliano. Ni una sola palabra. Más, ni una despedida. Julián los leyó despacio. Se encerró en el baño del hospital y lloró. No por el matrimonio. Eso ya estaba roto desde antes. Lloró por su hijo, por no poder abrazarlo cada noche, por no saber si lo vería crecer, por todo lo que estaba perdiendo, justo cuando empezaba a entender lo que era ser papá de verdad. Pero no se dejó vencer. Pidió un abogado. No uno de esos que hablan bonito, sino uno que luchara por lo justo. Le dijo claro, no quiero quitarle a Emiliano a su mamá. Solo quiero estar en su vida, tenerlo conmigo, que conozca a su hermano. El abogado tomó el caso. Se preparó para la guerra legal. Mientras tanto, Diego empezó a mejorar. Salió del hospital con los ojos más vivos. Comía mejor. Dormía mejor. Y por primera vez se le escuchaba reír. Una risa bajita, medio tímida, pero risa al fin. Julián lo inscribió en la escuela. Compraron mochilas juntos, zapatos, libros. Lo llevó a clases el primer día y se quedó afuera, con el nudo en la garganta, viéndolo caminar solito hacia el salón. En las tardes hacían tareas juntos. A veces veían películas. O se quedaban callados, cada quien en su esquina, pero juntos. La confianza no llegó de golpe. Se fue formando despacito, con detalles, como cuando Diego le trajo un dibujo donde aparecían los tres, él, Julián y Emiliano. Abajo decía con letra chueca, mi familia. O como cuando Julián le enseñó a andar en bici y Diego se cayó, se raspó la rodilla y en vez de enojarse, solo dijo, no importa, papá. Lo vuelvo a intentar. Esas cosas pequeñas eran las que le daban fuerza, porque afuera el mundo seguía hablando, seguía criticando, seguía opinando sin saber. Pero adentro, en esa casa sencilla, Julián sentía que por fin estaba haciendo algo bien. No era perfecto, no tenía todas las respuestas, pero estaba ahí, y eso para Diego ya era todo lo que necesitaba. Era viernes. Julián había salido por Diego temprano en la escuela porque era su primera presentación de ciencias. Nada grande, solo una maqueta del sistema solar. Pero Diego había trabajado toda la semana en eso con orgullo. Lo recogió, le compró un helado de camino a casa y hasta bromeó con él en el coche. ¿Y si se te cae el sol en medio del salón?, le dijo riéndose. No se va a caer. Lo pegué con cinta extra fuerte, contestó Diego, con esa media sonrisa que se le salía cuando estaba seguro de algo. Esa tarde todo parecía normal, tranquilo. Por primera vez en semanas, todo se sentía en su lugar. Hasta que tocaron la puerta. Julián abrió sin pensar. Del otro lado estaba un hombre de unos 50 años, con gorra, mochila colgada y cara seria. Lo miró directo a los ojos, sin nervios. ¿Usted es Julián Torres? Sí. ¿Usted quién es? Me llamo Omar. Fui amigo de Marta. Julián lo miró de arriba abajo, con el cuerpo tenso. ¿Qué quiere? Omar sacó un sobre arrugado de su mochila y se lo extendió. Esto es suyo. Marta me pidió que se lo entregara si alguna vez los encontraba. ¿Encontraba a quién? A usted y al niño. Julián se le quedó viendo sin moverse. Tomó el sobre.
Estaba cerrado con el nombre Julián, escrito con esa letra que reconocería donde fuera. El corazón se le detuvo un segundo. ¿Dónde la conoció? Trabajamos juntos. Hace años. Ella ya estaba enferma, pero me habló de usted. Me dijo que si algún día me cruzaba con Diego, que buscara la forma de llevarle esto. Julián asintió. Gracias. No quise meterme antes, solo cumplí con ella. El hombre se fue sin más. Julián cerró la puerta despacio, con el sobre en la mano. Lo apretaba fuerte. Sentía que le temblaban los dedos. Diego salió de su cuarto justo en ese momento. ¿Quién era? Un amigo. De tu mamá. Me trajo algo que ella dejó. ¿Qué cosa? Una carta. ¿Vas a leerla? Sí. Ahorita. Diego volvió a su cuarto. Julián se sentó en la mesa de la cocina. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada. Empezó a leer. Julián, si estás leyendo esto, es porque el destino te puso frente a Diego. No sé cómo, ni cuándo. Pero si esto llega a tus manos, por favor, escúchame. Sé que desaparecí. Sé que nunca te dije que estaba embarazada. Lo intenté, de verdad. Fui a buscarte, pero ya no estabas en los mismos lugares. Y me dio miedo. Miedo de que no quisieras saber de nosotros. Miedo de que lo rechazaras. Miedo de volver a doler. Pero eso no es lo más difícil de contarte. Ahí, Julián sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Julián, hay una posibilidad, una pequeña, pero real, de que Diego no sea tu hijo. Antes de que tú y yo volviéramos a hablar aquella última vez, yo tuve una recaída. Una noche que me arrepiento hasta hoy. Fue con alguien que no debía. No fue amor, fue una tontería. Algo que pasó, sin pensar. Nunca volví a ver a esa persona, ni supe nada más. Cuando me enteré que estaba embarazada, los tiempos no eran claros. Pude haber hecho pruebas, pero no quise. No por cobarde, sino porque en mi corazón siempre sentí que Diego era tuyo. Se parecía a ti. Tenía tu carácter, tu mirada, pero te debía la verdad. Si Diego está contigo ahora, y si tú decidiste aceptarlo, solo te pido que no lo sueltes, que no le hagas lo que el mundo le ha hecho toda su vida, dejarlo solo. Él no tiene a nadie más. Eres lo único que tiene. Marta Julián se quedó helado, con la carta en la mano, el estómago hecho pedazos. Sentía que el aire se le iba. ¿Y si no era su hijo? ¿Y si el resultado de ADN estuvo mal? ¿Y si todo lo que estaba haciendo era por un error? Se levantó. Caminó por la casa sin rumbo, como si las paredes se le cerraran encima. Entró al cuarto de Diego. El niño estaba acostado, viendo su maqueta. ¿Ya leíste la carta? Sí. ¿Y qué decía? Julián lo miró. Tragó saliva. Cosas que no importan ahora. ¿Era algo malo? No, solo cosas del pasado. Diego se quedó en silencio. ¿Tú vas a seguir aquí? Sí, claro que sí. Aunque no sea tu hijo. ¿Te quedarías? Julián no contestó de inmediato. Se agachó frente a él. Le tomó la cara con las manos. Yo no necesito una prueba para saber lo que siento. Seas o no seas mío, no te voy a soltar. Diego lo abrazó con fuerza, y en ese momento, Julián lo supo. Ese niño era suyo, aunque la sangre dijera otra cosa. Fue una tarde cualquiera. Julián y Diego estaban en el parque. Habían ido a andar en bici y a comprar paletas. Todo estaba tranquilo. Julián se sentía bien, relajado. Diego ya se soltaba más. Reía, hacía preguntas, hasta discutía por tonterías, como si tuviera años viviendo con él. Se sentía como si la vida, al fin, les estuviera dando una tregua. Estaban sentados en una banca, viendo cómo otros niños jugaban en los columpios, cuando un tipo se acercó. No era del parque. No parecía papá, ni maestro. Era alto, moreno,
con una camisa vieja y una chaqueta de mezclilla, la barba crecida, los ojos duros. Caminaba como alguien que no le tiene miedo a nada. Se paró frente a ellos. Julián se puso de pie al instante. Algo en su instinto le gritó que algo andaba mal. ¿Tú eres Julián?, preguntó el hombre. ¿Quién lo pregunta? Soy León, y vengo por Diego. El mundo se le detuvo a Julián. Lo miró con el ceño fruncido, sin moverse. ¿Por Diego? Sí, soy su padre. Julián sintió que la sangre le hervía. ¿Quién te dijo eso? Marta y yo tuvimos algo. Antes de ti. Ella nunca supo quién era el papá. Pero ese niño es mío. ¿Y por qué vienes ahora? Porque me enteré. Y porque no voy a dejar que se quede con alguien como tú. Julián lo miró con desprecio. Diego los miraba a los dos, confundido, con la paleta a medio comer. No tienes idea de lo que estás diciendo, dijo Julián entre dientes. Tengo derecho. Es mi sangre. ¿Y dónde estuviste los últimos 10 años? ¿Dónde estabas cuando Marta se enfermó? ¿Dónde estabas cuando Diego dormía en la calle? No lo sabía, pero ya estoy aquí. Demasiado tarde. Eso no lo decides tú. Lo decide un juez. Y te adelanto algo. No vas a ganar. León se le acercó, casi nariz con nariz. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Julián no se echó para atrás. Y tú no tienes idea de lo que soy capaz por mi hijo. León soltó una sonrisa sarcástica. Luego bajó la mirada hacia Diego. Hola, campeón. Diego no respondió. Se aferró al brazo de Julián. ¿Quién es? Nadie, dijo Julián, apretando la mandíbula. León se dio media vuelta y se fue caminando sin prisa. Nos vemos pronto. Te lo prometo. Julián se quedó en silencio, con el corazón en la garganta. Diego lo miró. ¿Qué quiso decir? Nada que te tenga que preocupar. Estoy contigo. No va a pasar nada. Pero sí pasó. Esa misma semana, Julián recibió una notificación legal. León había iniciado un proceso para pedir pruebas de paternidad y derechos sobre el niño. Venía con todo, con un abogado, con papeles, con ganas de pelear. Julián explotó. Fue a ver a su abogado. Le tiró los documentos encima. ¿Qué carajos hago con esto? No puedes evitar la prueba de ADN. Tiene derecho a pedirla. ¿Y si es su hijo? ¿Qué pasa? El abogado lo miró con seriedad. Si lo es, y demuestra que quiere estar en su vida, podría conseguir la custodia. O por lo menos visitas. Todo depende del juez. Julián sintió que se le iba el aire. Salió de la oficina sin decir nada. Se fue directo a su casa. Diego estaba en el sillón, dibujando. Se le quedó viendo un buen rato. Pensó en todo lo que habían vivido. En las noches en el hospital, en las risas en la cocina, en los abrazos antes de dormir, en el primer papá, que Diego le dijo sin pensarlo, y ahora venía ese hombre a querer quitárselo. No lo iba a permitir, aunque tuviera que ir hasta el fondo, aunque tuviera que sacar las uñas. Diego ya no era solo un niño en su vida. Era su hijo, y lo iba a defender hasta el final. Las semanas se volvieron una especie de espera tensa. Julián vivía con el celular en la mano, revisando correos del abogado, citas de tribunales, solicitudes de pruebas, documentos para firmar. Diego seguía con su rutina. Escuela, tareas, juegos. Pero algo en él había cambiado. No decía mucho, pero su mirada estaba distinta. Como si supiera que algo grande estaba por pasar, y no le gustara. Todo empeoró cuando León empezó a aparecer. Primero fue afuera de la escuela. Julián fue por Diego y lo vio ahí, parado, apoyado en una moto vieja, con lentes oscuros. No dijo nada, no se acercó, solo lo miró. Julián lo fulminó con la mirada. Agarró a Diego de la mano y se lo llevó en silencio. Pero Diego lo notó. Ese era... No importa quién era. Tú solo no le hables. ¿Sí? Diego asintió, pero quedó pensativo. La siguiente vez,
León sí habló. Fue en el parque, otro día. Julián se distrajo en una llamada. Diego se alejó apenas unos metros. Cuando volteó, León ya estaba a su lado, agachado, hablándole como si fueran viejos conocidos. Julián corrió y lo apartó de inmediato. «Aléjate de él». León se puso de pie, tranquilo, con las manos en los bolsillos. «Solo quería saludar. Tienes una orden de no acercarte sin permiso». «Aún no hay orden firmada». «¿O sí?» Julián se le fue encima. Pero Diego los miraba con los ojos abiertos. De miedo. Eso lo detuvo. «Vete, León. Te lo advierto. Solo vine a decirle que tengo fotos de su mamá, cartas, cosas que tal vez tú no le has contado. No quiero pelear. Solo que me conozca». Julián sintió que le hervía la sangre. León se fue caminando despacio, sonriendo. Desde ese día, Diego empezó a hacer preguntas. «Papá, ¿él era amigo de mi mamá?» «No exactamente». «¿Por qué? ¿Quiere hablar conmigo?» «Porque ahora que sabe de ti, quiere acercarse. Pero no porque te quiere. Lo hace porque le conviene». «¿Y si sí me quiere?» Julián se quedó callado. «No lo conoces, Diego. No sabes quién es. No quiero que te acerques. A él. Pero es mi papá, ¿no?» Esa pregunta lo rompió. Julián no supo qué decir. Diego lo miraba con los ojos bien abiertos, esperando una respuesta que él no podía dar, porque ni siquiera estaba seguro. La prueba de ADN se iba a hacer en unos días, y todo podía cambiar. Esa noche, Julián no durmió. Diego tampoco. Lo escuchó llorar bajito en su cuarto. Entró sin hacer ruido y lo abrazó. Diego no preguntó nada, solo se aferró a él. «Yo no quiero irme contigo si él me lleva», dijo, con la voz entrecortada. «No lo vas a hacer. Nadie te va a quitar. De aquí. ¿Y si un juez dice que sí? Entonces yo voy a pelear. Hasta el final». La amenaza no era solo León, era el sistema. Los papeles, la legalidad, los tecnicismos, los malditos formularios que no veían lo que él sentía por Diego, ni lo que Diego sentía por él. Solo veían fechas, sangre, firmas, y eso lo mataba por dentro. A los días, la cosa subió de nivel. León llegó con un abogado más agresivo. Metió una solicitud para visitas supervisadas. El juez aceptó por ser parte del proceso de reconocimiento. Julián no pudo evitarlo. El primer encuentro fue en un salón gris. Dentro del juzgado, un psicólogo observaba. Julián estaba detrás del vidrio, mirando todo con los puños apretados. León se sentó frente a Diego y le mostró una caja. «Esto era de tu mamá. Cosas que guardó. Mira». Sacó un dibujo, una pulsera rota, un peluche viejo. «Ella hablaba mucho de ti». Diego los miraba, confundido. «Y decía que eras fuerte, que ibas a ser grande». León no gritaba, no insultaba, no se veía agresivo. Parecía cariñoso. Pero Julián lo conocía. Sabía leer esa sonrisa. Era falsa. Era manipuladora. Era un actor. ¿Y Diego? Diego apenas era un niño. Esa noche, de regreso, en casa, Diego estaba raro. Más callado. No quería cenar. ¿Todo bien?, le preguntó Julián. «No sé», respondió Diego. «Me duele el pecho». Julián se agachó frente a él. «¿Te sientes enfermo?» «No. Me duele como cuando uno quiere llorar. Pero no puede». Lo abrazó fuerte. No dijo nada. Solo pensó que el dolor más cabrón no siempre era físico. El juzgado estaba lleno de gente ese día. Familias esperando, abogados caminando de un lado, a otro, niños con cara de no entender nada. Julián llegó temprano, con Diego de la mano. No le soltaba los dedos. El niño traía una camisa que a él le gustaba, una de cuadros azul con blanco, y su mochila colgada del hombro. Pero no decía una sola palabra. Desde que se despertó, había estado callado, con la mirada hacia abajo.
Julián intentó hacerlo reír. Le habló de lo que harían después, de ir por hamburguesas, de una película que podían ver en casa. Pero Diego no respondía. Solo asentía con la cabeza. Parecía estar muy lejos de ahí. El abogado de Julián llegó, lo saludó con un gesto y le explicó que hoy no era el juicio final, pero sí un momento clave. El juez iba a escuchar al niño. Iba a preguntar lo que fuera necesario para decidir si seguir permitiendo los encuentros con León o si detenerlos. En ese momento, la decisión no iba a estar en manos de los adultos. Iba a estar en la voz de Diego. Los llamaron a la sala pequeña, donde todo era más íntimo. Sin público. Solo. El juez, un asistente, el psicólogo y Diego. Julián no podía entrar. Tenía que esperar afuera, con las manos sudando, con el pecho hecho un nudo. Pasaron 20 minutos. Largos, pesados, hasta que la puerta se abrió. Diego salió con la cara pálida. Caminó despacio hacia él. Julián se agachó, lo tomó de los hombros. ¿Todo bien? Diego asintió, pero no lo miró a los ojos. Se fueron a casa. Esa noche, mientras Diego hacía como que veía la televisión, Julián se sentó a su lado. Sabía que no podía presionarlo, pero ya no podía más. ¿Qué te preguntaron? Muchas cosas. ¿Te sentiste cómodo? Más o menos. ¿Y tú qué dijiste? Diego se tardó. Luego bajó el volumen de la tele y habló sin mirarlo. Dije que no sabía. ¿Qué no sabías qué? ¿Con quién quería vivir? Julián sintió que algo se le rompía adentro. ¿Y por qué dijiste eso? Porque me da miedo equivocarme. Eso le dio en la madre. Julián se quedó callado. Diego siguió hablando. Tú me has cuidado, me has dado casa, comida, cariño. Pero él dice que soy su hijo. Y me muestra cosas de mi mamá. Cosas que tú no tienes. Cosas que yo ni recordaba. Diego, no quiero que ninguno de los dos se enoje conmigo. No me voy a enojar. Solo quiero que seas feliz. Con quien tú elijas. Diego lo miró por fin. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si me equivoco? Entonces te equivocas. Pero aquí voy a estar. Pasaron los días. Silenciosos, tensos. Julián hacía todo como siempre. Llevarlo a la escuela, preparar la cena, preguntarle por sus tareas. Pero había algo en el aire. Algo que dolía. Hasta que un viernes por la tarde, Diego le pidió hablar. Ya sé que quiero. Julián lo miró sin moverse. Quiero quedarme contigo. Sintió que se le iba el aire. Luego se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Estás seguro? Sí, no me importa si él es mi papá de sangre. Tú has estado conmigo cuando más lo he necesitado. Y no me importa si nos parecemos o no. Yo te siento como mi papá. Y eso no se cambia. Julián lo abrazó fuerte. Lloró sin esconderse. Diego también. Por fin. Al día siguiente, se presentaron con el juez. Diego habló claro, sin miedo. Dijo todo. Que con Julián se sentía en casa. Que ahí tenía su cama, su escuela, su vida. Que con él se sentía protegido. León no habló mucho. Su abogado sí. Habló de derechos, de biología, de oportunidades. Pero a nadie le importó eso. Ese día, lo único que importó fue lo que dijo un niño que ya no quería vivir con miedo. Y el juez lo entendió. El juicio fue en una sala grande, blanca, con bancos de madera y un silencio que pesaba. La cita era a las 9 en punto. Pero Julián llegó desde las 8 con Diego. Se sentaron juntos, uno al lado del otro, sin hablar mucho. El niño llevaba una camisa blanca y un suéter gris. Julián le apretaba la mano de vez en cuando, sin decir nada. Era la forma en que se decían «estoy contigo» sin usar palabras. León llegó poco después, vestido de traje, afeitado, con el pelo peinado hacia atrás. No parecía el mismo tipo que se apareció en el parque semanas atrás. Ahora venía preparado, con un abogado de esos que cobran por hora como si fueran estrellas de cine. Julián también venía con el suyo,
No tan caro, pero más humano. Y eso, para él, valía más. A las 9:10 entró la jueza, mujer de unos 50, seria, sin rastro de sonrisa. Se sentó en su lugar y pidió que comenzara la audiencia. Lo primero fue confirmar la identidad de todos. Después, se hizo una revisión de las pruebas presentadas. El abogado de León fue el primero en hablar. Mi cliente busca ejercer su derecho como padre biológico del menor. Según la ley, tiene el derecho de formar parte activa de su crianza y está dispuesto a asumir responsabilidades. Tiene trabajo, vivienda y antecedentes penales ya cerrados. No hay ninguna causa legal para impedir que tenga contacto con su hijo. Esa frase, antecedentes penales ya cerrados, hizo que la sala se moviera. Julián levantó la vista. La jueza preguntó: ¿qué tipo de antecedentes? Delitos menores, respondió el abogado de León. En su juventud. Nada que represente un riesgo. La jueza asintió, pero tomó nota. Después, el abogado de Julián tomó la palabra. Mi representado ha estado a cargo de Diego desde que lo encontró en situación de calle. Lo ha cuidado, alimentado, educado, protegido. El niño lo reconoce como figura paterna. Más allá de la biología, lo que está en juego aquí es el bienestar del menor. Entonces, hablaron los testigos, uno por uno. La directora de la escuela de Diego. Es un niño más feliz desde que vive con el señor Julián. Participa, sonríe, tiene amigos. La psicóloga que lo ha atendido. Diego ha creado un vínculo emocional fuerte con Julián. Se siente seguro. El ingreso de León en su vida ha generado ansiedad y confusión. Luego, la trabajadora social que visitó la casa de León. Su vivienda es modesta, pero no es peligrosa. Aún así, el menor ha expresado miedo. No desea irse a Pintos May. Vivir con él, León pidió hablar. Yo no estoy aquí para pelear. Solo quiero conocer a mi hijo. Sé que llegué tarde, pero eso no significa que no me importe. No quiero quitarle nada a nadie. Solo quiero estar en su vida. Julián lo escuchó en silencio. Luego le tocó hablar a él. Yo tampoco sabía que Diego existía. Me enteré por casualidad. Y desde ese día, no he hecho otra cosa que estar ahí para él. No tengo la sangre como prueba. Lo entiendo. Pero tengo las noches en el hospital, los días de escuela, los abrazos. Lo tengo a él, mirándome a los ojos y diciéndome, papá, sin que nadie se lo enseñara. Solo lo sintió. Y eso, para mí, vale más que cualquier documento. La jueza pidió un receso para deliberar. Todos salieron al pasillo. Diego se quedó abrazado a Julián. León se fue a un rincón con su abogado. Pasaron casi 40 minutos. Cuando regresaron, la jueza ya tenía los papeles en mano. Todos se sentaron. Después de revisar los testimonios, las pruebas presentadas y escuchar al menor, este juzgado ha tomado una decisión. La sala se quedó en silencio total. Diego se quedará bajo custodia total del señor Julián Torres. Se reconoce que, aunque no existe prueba definitiva de paternidad por parte del señor León, su derecho a solicitar pruebas y establecer contacto fue legítimo. Sin embargo, por el bienestar emocional del menor, y dado que él ha expresado su deseo de permanecer con el señor Torres, no se concederá custodia compartida ni visitas sin evaluación psicológica previa. Julián cerró los ojos. Diego le apretó la mano. León bajó la cabeza. No dijo nada. La jueza cerró el expediente y se retiró. Julián se agachó frente a Diego. ¿Listo para irnos a casa? El niño lo abrazó. No hizo falta decir nada más. Pasaron 3 semanas después del juicio. La vida se empezó a acomodar. Julián ya no se despertaba con el estómago apretado. Diego dormía mejor, hablaba más, reía sin miedo. Emiliano lo visitaba los fines de semana. Jugaban los 3, se peleaban por el control de la tele, hacían torres de panqueques. Era una familia distinta, pero familia al fin. Julián encontró trabajo en una empresa más chica. No tenía oficina con vista,
Ni chofer ni trajes a la medida, pero tenía tiempo. Tiempo real para estar ahí, para acompañar a Diego a los partidos de fútbol, para ir juntos al súper, para preparar la comida los domingos. Ya no era millonario, pero era feliz, o al menos algo muy parecido a eso, hasta que una tarde sonó el timbre. Pedro estaba en la puerta, con cara seria y un sobre en la mano. ¿Qué? ¿Es eso?, preguntó Julián extrañado. Llegó a la oficina, a mi nombre. Pero esto es para ti. No quise abrirlo. Viene de un laboratorio. Julián lo tomó, confundido. Subió las escaleras. Diego estaba en su cuarto dibujando. No se dio cuenta de nada. Julián entró a su cuarto. Se sentó en la cama y abrió el sobre. Dentro venía una carta del laboratorio donde León se hizo la prueba de ADN con Diego. Había una copia del resultado original. Y una hoja nueva, más reciente. Una nota escrita a mano la acompañaba. Era del abogado de León. Señor Torres, después del juicio, mi cliente solicitó una segunda opinión en otro laboratorio, por desconfianza en el procedimiento anterior. Adjunto el resultado, que usted tiene derecho a conocer, por respeto a los hechos. Julián sintió un frío subiéndole por la espalda. Abrió la hoja, la leyó. Se le fue la sangre del cuerpo. Compatibilidad genética. 0.00%. No existe relación biológica entre León Martínez y el menor Diego Rivas. Se quedó ahí, sentado, sin moverse. León no era el padre. Nunca lo fue. Y eso significaba una sola cosa. Julián sí. La primera prueba, la que hizo al principio, era correcta. No había duda. No había error. Diego era suyo. Suyo. De verdad. No solo en el corazón, no solo por la convivencia. Sangre. Nombre, tonto, todo. Sintió que le temblaban las manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran de dolor. Eran de alivio, de sorpresa, de algo que ni él podía explicar. Bajó corriendo las escaleras. Diego seguía en la sala con su cuaderno, pintando. Diego, lo llamó sin poder controlar la emoción. El niño lo miró, extrañado. ¿Qué pasó? Julián se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos. Necesito decirte algo. ¿Qué? Eres mi hijo. Ya lo sabías, ¿no? Sí, pero ahora es oficial. No hay duda. Nadie más. Solo tú y yo. Diego lo miró en silencio. Y luego sonrió. No fue una sonrisa chiquita. Fue una sonrisa completa. De esas que cambian todo. Como si, en ese segundo, algo dentro de él se acomodara para siempre. Lo abrazó fuerte. Ya lo sabía, le dijo al oído. Solo quería que tú también lo sintieras así. Julián lo apretó como nunca. Y en ese abrazo, el mundo dejó de pesar. Ya no había dudas. Ya no había miedos. Solo ellos dos. Papá e hijo, como debía ser. Como siempre fue. Aunque nadie lo supiera.